Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy estamos aquí en el estudio del Sistema Informativo del Canal Capital con Felipe Torres, era su alias cuando estaba en el ELN, pero él es Carlos Arturo Velandia y acaba de salir de la cárcel. Su detención hace casi 2 meses pues generó toda una serie de dudas, de críticas y unas movilizaciones porque él, como miembro del ELN, pagó una condena y no se explicaba a mucha gente por qué volvía a estar preso. Carlos Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Es muy grato para mí estar aquí en este programa. Regresar a la cárcel, 2 meses estuvo, casi 2 meses después de haber estado 10 años y ya muchos años en libertad. ¿Cómo fue esa experiencia? Es algo que no se lo espera, o no me lo esperaba yo de ninguna manera, sobre todo porque ya había saldado mis deudas con el Estado, con la sociedad, por mi participación en la guerra, en el conflicto en Colombia. Nunca me imaginé que por cuenta de esa participación se pudieran abrir procesos. Siempre creí en la justicia colombiana, creí que había seguridad jurídica, pero de la noche a la mañana salta como detrás de un matojo una liebre. Expliquemos eso, Carlos Arturo, porque este es un proceso que abren contra usted, contra alias Gavino y otros miembros del ELN por algo que ocurrió en el año 2000, un secuestro en el Valle del Cauca, como de 70 personas, y aunque la mayoría quedaron libres, unas personas murieron. Pero usted en el año 2000 estaba en la cárcel, seguía perteneciendo al ELN, era, digamos, vocero para acercamientos con el gobierno de turno. Entonces, ¿lo vinculan a ese proceso porque asumen que usted de la cárcel tuvo algo que ver en ese secuestro o porque usted pertenecía al ELN simplemente? Esta parte no es muy clara, sí, porque es en el marco de esto de lo que se ha venido denominando las macroimputaciones contra el ELN, a partir de la implementación de una nueva metodología de imputación de cargos. Esto es parte pues, de lo que hereda la anterior Fiscalía General de la Nación. Es una metodología que rompe con las costumbres del quehacer jurídico de Colombia y por decirlo, del mundo entero, porque es bastante novedosa esta metodología. Y me da la impresión de que es una metodología que está en una fase experimental. El problema es que cuando se hacen experimentos o se hacen planes pilotos, esto tiene unas consecuencias. Es que se pueden cometer errores, como en el caso específico mío, que yo, habiendo pagado todas mis deudas, se me imputa de nuevo por delitos que ya han sido cosa juzgada. Y a una persona no se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito. Pero perdón, no entiendo algo. Usted ya había estado, ya por ese mismo proceso de ese secuestro, ¿usted ya había sido procesado? No, pero había sido procesado por ser dirigente del ELN, por tener responsabilidad política en la conducción de toda una organización insurgente. Claro, pero responsabilidad política hasta el momento en que a usted lo capturan y lo meten preso, ¿qué es el año qué? El año 1993. 1994. Estamos hablando de que los hechos por los que está siendo ahorita procesado ocurrieron 6 años después de que a usted lo capturaran y procesaran por los hechos por los cuales tenía responsabilidad por ser parte de la dirigencia del ELN. Entonces, es precisamente porque ellos asumen que porque usted seguía siendo del ELN, entonces tenía responsabilidad sobre todo lo que el ELN hiciera, o que ellos dijeron, este señor desde la cárcel sigue delinquiendo. Sí, esta es la parte que no es muy clara, sí, es decir, por cualquiera de las 2 circunstancias era imposible, y es un imposible real, ¿sí?, que yo tuviese conocimiento o que tuviese que ver con esos hechos que ocurrieron, ¿sí? En primer lugar, porque cuando fui capturado, y son las costumbres, y son los reglamentos, son los estatutos del ELN, establecen que un dirigente o un responsable, en el momento que es capturado, cesa de facto, de inmediato, sus responsabilidades. Si tiene línea de mando, se corta la línea de mando y su nexo con la estructura, ¿sí? Entonces, en el momento, en 1994, siendo yo miembro de la Dirección Nacional del ELN, ¿sí?, en esas circunstancias me capturan, ¿sí?,
de inmediato cesaron mis funciones y fui relevado por otro. ¿Sí? De modo pues que yo quedo como un preso normal, un preso político, donde solamente conservo dos cosas, ¿sí? El rango y el honor. Y con eso tengo que hacerle frente pues a la prisión. ¿Sí? El rango solamente, ¿sí? Es decir, no pierdo, ¿sí? el carácter de ser dirigente nacional, pero no tengo mando. Esta es la gran diferencia. Pero y esto lo ¿usted podría, establecen por los ejemplo, estatutos. estar enterado de que el ELN iba a cometer ese secuestro? De ninguna manera podía estarlo, por otra razón, porque el ELN se fundamenta en unos principios muy estrictos, como son la compartimentación, que establece que cada persona al interior de la guerrilla, ¿sí? solamente debe manejar la información que requiere y que necesita de manera específica para su trabajo. Yo no necesito enterarme de cosas, ¿sí? que no necesito, ¿sí? para mi trabajo, porque sería un riesgo ponerlo, un riesgo pues para... Y esa es una medida de precaución del desarrollo pues, de la lucha guerrillera. Carlos Arturo, esa captura suya que se produjo 3 días antes de que se firmara en La Habana la firma del acuerdo, el acuerdo del fin del conflicto, perdón, causó pues mucha suspicacia porque a las FARC esto les cayó muy mal. Es el mismo Timochenko en el discurso de ese día pues habla de usted, del compañero Carlos Arturo Velandia, sin ser usted fariano porque usted es heleno. ¿Usted qué conclusiones saca de por qué eso produce 3 días antes de este anuncio, cuando estamos en la recta final del proceso de paz? ¿Ve unas manos oscuras tratando de sabotear el proceso a través de su captura o esto es algo aislado? Yo creo que se le quería hacer daño al proceso de La Habana y se le quería también hacer daño al presidente de la República, ¿sí? Con esto de meterlo en calzas prietas, sobre todo porque las FARC reaccionó como tenía que reaccionar y decir, oiga, miren, si esto que pasó con Carlos Velandia, ¿sí? que ya purgó sus penas, que ya es caso juzgado, ¿sí? vuelve y nuevamente le imputa, eso nos puede ocurrir a nosotros a futuro, ¿sí? Hablemoslo claro, porque es que estamos firmando, estamos poniéndole fin a una guerra. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? No vaya a ser que un poder constituido como un fiscal, ¿sí? o un juez de la República en cualquier lugar del país decida, ¿sí? hacer imputaciones en momentos inesperados. Llama la atención, Carlos Arturo, que sean las FARC quienes se pronunciaron en ese momento y luego las que se están pronunciando ahora, como con un tuit de Pablo Catatumbo, donde habla de bienvenido a la libertad o viva la libertad, algo así puso hace algunos instantes, y el ELN, guerrilla a la que usted es afín, de la que usted fue dirigente, guarde absoluto silencio. ¿Por qué cree que el ELN no ha salido a abrazarlo, a respaldarlo, a darle un espaldarazo? Bueno, ocurre en el seno de las familias, a veces se dan desavenencias y yo creo que esto hace parte de este estado de ánimo, ¿sí? por el que pasa el ELN. El ELN está siendo objeto de una fuerte presión, a mi juicio una presión positiva de la sociedad. Yo he estado comprometido también de manera directa en ejercer esa presión positiva, en invitarlos, en darles razonamientos, no poniéndome en contra del Ejército de Liberación Nacional, ni más faltaba, pero sí llamando su atención a que tomen en consideración comportamientos que están siendo un obstáculo, ¿sí? para llegar a una mesa libre de cargas y de situaciones que son bastante inconvenientes para el normal desarrollo de unas conversaciones de paz. Ellos están molestos con usted porque usted hace parte de una sociedad civil que le está diciendo siéntese a negociar, no ponga más condiciones, empecemos una negociación. ¿Ellos están molestos con usted, sus antiguos compañeros? Yo sí creo, porque de hace un tiempo para acá he venido notando que ellos se molestan frente a la crítica, no solamente mía, sino también de otras personas de la sociedad, que desde la sociedad, académicos, le llaman la atención, les hacen propuestas o los critican
entonces los califican de una manera despectiva como es que ustedes los helenólogos nos cuestionan, nos piden a nosotros cosas que no son capaces de pedírsela al gobierno. Y a veces sugieren que estos que llaman helenólogos sí, quizás pudieran estar pagados por el gobierno, lo cual no es así. Es decir, yo creo que ha habido como una actitud de mayor radicalidad, ¿sí?, en los compañeros del ELN. Entonces llama la atención que se da por hecho que si a usted el gobierno lo nombra gestor de paz, además junto a Francisco Galán, que también era dirigente del ELN, que también estuvo preso, que también fue vocero para otros acercamientos de paz con otros gobiernos, los nombre el gobierno a ustedes dos gestores de paz y la gente interprete que es para destrabar la negociación con el ELN y que pueda empezar una negociación formal. No tiene sentido oyendo lo que usted acaba de decir. ¿Para qué van a ser gestores de paz entonces? No, es que la gestoría de paz es una actividad, pudiéramos decir, va a permitir desarrollar un conjunto de actividades que no necesariamente están orientadas, ¿sí?, al caso específico de desatrancar los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. Esto lo sabe el ELN de hace años atrás, lo sabe la sociedad, también lo sabe el gobierno. Es decir, a lo largo pues, de los tiempos, Francisco Galán y yo hemos acumulado experiencia de negociación, hemos conocido y hemos podido estudiar. Yo estuve en dos universidades en Europa, en dos centros de altos estudios donde analizábamos los conflictos y los procesos de paz en el mundo, ¿sí? Todos los procesos de paz los examinábamos y yo creo que tenemos una gran gama de lecciones aprendidas que pudieran ser útiles, que pudiéramos en determinado momento, ¿sí?, ofrecerlas, y lo venimos haciendo en actividades académicas, en escritos, y eso podría ser una parte, ¿no?, ofrecerla a través de la pedagogía, ¿sí?, de la paz. Pero para el proceso con las FARC. No, para la paz en el país, no necesariamente con la FARC o con los helenos o con otros actores, no, para la paz en el país. O sea, usted no, como gestor de paz, no es que vaya a hacer campaña por el sí en el plebiscito, o podría ser también. Con gestoría o sin gestoría, yo voy a hacer campaña. Carlos Arturo, mucho se habla de las diferencias entre las FARC y el ELN y por qué con el ELN, según muchos que conocen a esta guerrilla de manera más directa, va a ser más difícil negociar la paz. Usted fue del ELN y antes de ir a la pregunta de fondo que quiero hacerle, quiero saber si usted cuando estaba en filas era tan radical como es la dirigencia del ELN ahora. Sí, en filas fui muy radical. Sí. Ya. Le pregunto esto porque, claro, usted después lo capturan, está 10 años en la cárcel, se va a estudiar a Europa, pues tiene la posibilidad ya de estar no en el monte, sino en lo urbano, y conoce una Colombia distinta que complementa esa Colombia en la que ha estado la guerrilla. Y entonces uno pensaría, ellos no van a dejar de ser tan radicales hasta que no tengan la posibilidad de dejar las filas, hasta que no tengan de pronto un paso por la cárcel que les ayude a reflexionar, a pensar, a escribir libros, hasta que no tengan la oportunidad de mezclarse con la sociedad civil. Ahí hay un escollo, o sea, mientras sigan en el monte, el radicalismo es imposible de romper. ¿O cómo cree usted que se puede romper sin que ellos pasen a la cárcel y surtan el proceso que usted surtió? No, no tiene que ser de esa misma manera. Y yo creo que la situación, ellos tienen una lectura bastante amplia del país, pero el ELN está entrampado en la guerra y están en la misma trampa de la que ya está saliendo las FARC. ¿Sí? Pero el ELN aún está allí, pues tiene sus pies atados a esta guerra, a este conflicto, y le cuesta un poco desprenderse, quitarse como estos grilletes para poder andar y transitar por otros caminos y buscar las transformaciones. Pero el entrampamiento, ¿cuál es en sí? El entrampamiento es una cosa de ideología radical, de unos líderes que se resisten a ver que es que ya por las armas no van a conquistar el poder, ¿o en qué consiste el entrampamiento? No, yo creo que es en poder construir el escenario donde ellos se sientan un tanto cómodos,
actuando en la búsqueda de acuerdos donde la sociedad sea partícipe. El discurso central del ELN y su estrategia, el núcleo de su estrategia de negociación y de solución política del conflicto armado es que la sociedad tenga un papel protagónico. Pero eso lo han buscado siempre, Sí. y otros gobiernos no se los quisieron dar y por eso no hubo negociación. En este preacuerdo que conocimos hace un tiempo, eso ya está, la participación de la sociedad civil para esta negociación que un día empezará con el ELN, ojalá. Entonces, si eso ya está, ¿qué falta? Una situación de arranque es una incomprensión que yo creo que es muy posible de superar si hay voluntad. Y ahí es donde yo quiero poner el acento. El ELN tiene que ponerse por encima, pero muy por encima de esta circunstancia que es llegar con secuestros y con la posibilidad de seguir secuestrando a una mesa de negociaciones. La FARC en su momento se libró de esa carga y se libró antes de llegar a la mesa de La Habana, en fase pública. El ELN debe hacerlo. Si no lo hace, los secuestros que ya tienen encima podrán reventar la mesa que se instale. Podrán reventarla porque genera una situación de orden humanitario que la sociedad en su conjunto no admite, que la sociedad en su conjunto es solidaria con las víctimas y no va a aplaudir ni a consentir que el ELN siga secuestrando o manteniendo secuestrado mientras conversa de paz. Entonces, eso es lo que debería hacer el ELN para arrancar el motor de la negociación. ¿El gobierno debería hacer algo más o ya con lo que ha hecho, pues sencillamente dejó el balón en las manos del ELN? Yo creo que el gobierno debe hacer algo más. ¿Qué? Sí. Enviar un mensaje también positivo, una acción positiva. Yo creo que es el intercambio, o más que el intercambio, no, corrijo, no es el intercambio, es la concurrencia de dos acciones positivas. Esa es mi propuesta. ¿Pero que qué el acción ELN libere positiva? los secuestrados y declare que no va a volver a secuestrar y que el gobierno haga una acción positiva con los presos del ELN que están en las cárceles, hacia aliviar su situación. Primero, podría aliviarlo procurando el acercamiento familiar. Segundo, podría aliviar la situación de los presos ordenando una revisión de sus procesos, porque hay muchos presos allí que sus procesos han sido bastante irregulares. Es decir, modificándolos, juntándolos en un patio para que hagan convivencia, ¿sí? Y para que también puedan gestionar. O sea, no y estamos hablando de liberarlos. No, de ninguna manera, ni modificar su situación jurídica, que es un asunto de los jueces, ¿sí? No me refiero a eso, pero sí a situaciones de alivio humanitario para los presos. Bueno, con todo lo que está diciendo yo me pongo más pesimista de que el ELN vaya a decir, yo quiero que el intermediario sea Carlos Arturo Velandia con el gobierno, porque están como en unas posturas lejanas. Pero aún así, ¿cuál es su mensaje para el ELN si definitivamente no logran sentarse a negociar con este gobierno? Quedan 2 años, pero 2 años se van volando. Si no se sientan, ¿qué va a pasar con esa guerrilla? ¿Cuál es su pronóstico? Primero que todo, quisiera hacer una anotación, ¿sí? Un mediador no tiene que ser de la medida, del gusto, ¿sí? de ninguna de las partes, de alguna de las partes. El mediador que sea, pudiéramos decir, muy proclive o muy asimilable a las tesis de una de las partes, esa mediación fracasa. Yo creo que aquí hay que hablar muy claro, ¿sí? Y hay que hablar por la mitad de la boca y caminar por el centro de la calle en este tipo de actividades. Aquí ya no podemos andarnos con mentirillas y con darle vueltas a dorar la píldora, como dicen en España, ir mareando la perdiz. No, aquí tenemos que hablar muy claros y yo creo que eso ayuda mucho más que los diálogos, como lo decía un expresidente, el diálogo melifluo, ¿sí? Que generalmente confunde, que puede arrancar aplausos, que puede llevar a que te den espaldarazos, pero que no es muy útil. Carlos Arturo, su proceso sigue, que haya quedado en libertad es porque el gobierno lo nombra gestor de paz, pero su proceso sigue.
¿Cómo lo va a afrontar? ¿Qué pruebas va a mostrar? ¿Cómo se va a defender? Bueno, en este proceso yo he pensado pues en llamar como testigos a los expresidentes de la República, Ernesto Samper Pizano, ¿sí?, a Andrés Pastrana Arango y al mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes podrán testimoniar tanto de mi comportamiento, ¿sí?, en la prisión, porque estuve en sus manos, en manos del Estado, y no solamente estuve en manos del Estado, estuve en diálogo permanente, 10 años, diálogo de paz, construyendo con ellos, con sus equipos de comisionados, con sus comisionados de manera directa, ¿sí? Nos reunimos, Francisco Galán y mi persona, durante estos 10 años, hicimos más de 2.500 reuniones con la sociedad, con embajadores, con gobiernos, con iglesias, con movimientos sociales, con partidos políticos, con altos funcionarios del Estado, con procuradores, con los presidentes de las Cortes, ¿sí? Nos encontrábamos en la construcción de procesos de paz. ¿Usted cree Entonces que serán mis primeros, es decir, el Estado serán mis testigos a llamar ante el jurado. Llamará a 3 expresidentes a su defensa? ¿Usted cree que Álvaro Uribe Vélez, que ha anunciado hoy el no, que va a hacer la campaña por el no en el plebiscito, va a testificar a su favor? Yo creo que sí, yo creo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un hombre de talante. Yo tuve la oportunidad de conversar en una ocasión con él, nos pudimos mirar a los ojos. Él es víctima de este conflicto, yo también lo he sido, no solamente por haber estado en prisión, sino que a mí me desaparecieron un hermano en medio del conflicto. Y yo creo que él ha trabajado, ¿sí?, en procesos de paz, ¿sí?, con el Ejército de Liberación Nacional, y él no puede decir, ¿sí?, algo que no haya ocurrido. Él tendrá que decir: Felipe Torres, yo lo reconocí como interlocutor válido y estuvimos conversando, mi equipo, mis comisionados, estuvieron conversando largos tiempos pues con ellos. Se acaba el tiempo, Carlos Arturo, y quiero terminar, ojalá con una respuesta muy corta suya. La sociedad le pide a la guerrilla, la sociedad ya ha mostrado que está dispuesta y ha ido abriéndose cada vez más a acoger a los desmovilizados, pero a la sociedad le hace falta oír que están arrepentidos por lo que hicieron, que no se justificaron esos secuestros, que no se justificaron esas masacres en razón de una ideología, de unas inequidades, que se equivocaron, y no lo estamos oyendo de manera suficiente. En el caso suyo, ¿usted está arrepentido? ¿Cree que se equivocó? ¿Le duele lo que hizo? No estoy arrepentido de haber luchado, ¿sí?, por la revolución de mi país. Seguiré luchando, ya obviamente no con las armas. Sí me duele, ¿sí?, haber producido dolor, ¿sí?, de dolor en la guerra. Creo que no produje dolor innecesario, ¿sí? El dolor que produje fue en víctimas, en la confrontación directa con miembros de la fuerza pública. ¿Sí? Esto a mí nunca me hizo feliz, nunca me vanaglorié ni nunca me sentí regocijado por haber causado bajas Tuve mucho dolor también de perder a mis hermanos de causa y a muchos que he perdido, también a miembros de mi familia. He pedido perdón, ¿sí?, de manera abierta, ¿sí?, a la sociedad y a las personas que crean que yo le hice daño. Si me lo dicen, porque obviamente no las conozco, tú me hiciste daño, con toda seguridad, y tengo la disposición de decirle perdóneme, ¿sí? Y no es un acto formal, me nace del alma. Carlos Arturo Velandia, de nuevo, bienvenido a La Libertad. Ojalá esa gestoría de paz que comienza pues dé frutos por la paz del país. Muchas gracias por venir hasta acá. A ti por la invitación. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.